me dijo, no, tú comparte 3 horas y media. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. Es broma. Es broma. Sin más preámbulo, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a leer la palabra de Dios, que es Hechos de los Apóstoles 8. Si tienes Biblia, me ayudes a seguir la lectura, porque me he resignado mucho tiempo, pero ya la semana pasada me hice la prueba de la vista y mi mujer me ha dicho que me ponga gafas. Yo me resignaba, porque con 28 años ponerme gafas no creo que... Ahí, ese es de los míos. Ese es de los míos. Bien. Hechos de los Apóstoles 8. Es una historia bastante peculiar que muy pocas veces escucho en la iglesia, pero cuando yo la leí a mí me bendijo muchísimo. Y quiero que el Señor os bendiga, porque es tanto para no creyentes como para creyentes. Amén. Y vamos a sumergirnos en esta palabra y en este mensaje corto. En serio, no me voy a alargar mucho. Y dice así, vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Es una historia un poco larga, a ver si me da tiempo de leerla toda. Son del 26 al 40. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto, de Jerusalén a Gaza. ¿Cuál es el desierto? A Gaza, ¿cuál es el desierto? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que él leía era este. Amén. El pasaje de la Escritura que él leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así, me lo has quitado antes la última. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y le dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Leyendo este texto, como título a este mensaje, le puse ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Es una pregunta que a veces no sé, es tan común, no sé si alguna vez nos las hemos hecho alguno de nosotros. Yo creo que sí, porque en el momento que este mensaje me ministró mucho, y ahora vamos a ver por qué, a veces tenemos que mirar un poco para adentro, autoanalizarnos nosotros muchísimo. Existen impedimentos que nos detienen a llegar a nuestro objetivo en la vida.
bien sea un objetivo espiritual o bien sea un objetivo personal. No sé si dar la bienvenida a todos los que nos siguen por YouTube, que el Señor os bendiga también. Estoy aprendiendo de mi pastor. Que esta palabra les sea de bendición y vamos a continuar. Pues nos impide llegar a cualquier objetivo en nuestra vida. Siempre o puede existir algo que no nos deje llegar hasta allí. Bien sea las cosas materiales, que para poder llegar a tener una profesión y tener un buen sueldo, pues tienes que estudiar, un sacrificio, pero no me quiero centrar en esto. ¿Por qué? Porque lo primero es lo primero. Me quiero centrar en llegar al objetivo de nuestra vida espiritual. Porque la Biblia enseña que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor conoce tu necesidad, conoce lo que tú quieres y lo que tú deseas. Pero si tú buscas de Él, todo lo demás viene. Entonces yo lo material lo voy a dejar a un lado. No quiero que sea malo y ahora verás, no quiero decir que sea malo, pero ahora verás cómo lo voy a explicar. Pero me voy a concentrar en el crecimiento espiritual. Porque eso es lo que marca la diferencia vida, porque a través de nuestro crecimiento espiritual podremos encontrar muchísimas cosas, porque haremos todo con gozo delante del Señor. Si yo me dedico a buscar de Dios y a crecer espiritualmente, mi vida personal, mi trabajo, mis estudios, mis futuros logros, créeme que Dios te va a ayudar. Amén. Bien, el eunuco. El eunuco era un hombre, bueno, para que entremos un poco en contexto, ¿qué es un eunuco? Un eunuco era un hombre en la antigüedad que era privado de su sexualidad, era castrado. Pero eso es lo que sabe todo el mundo. Pero ¿sabes que un eunuco era un militar? Un militar de guerra. En esa época los pueblos vivían en guerra, ¿vale? En la época esta que estoy hablando ahora. Y cuando un pueblo ganaba al otro, cogía rehenes los militares que perdían, los cogían para su servicio, lo castraban y los ponían a cuidar las mujeres del harén del rey. Ahora yo quiero que tú te des cuenta de que un militar, yo no sé si habéis escuchado la frase que dice que los militares de la Marina en cada puerto tienen una mujer, ¿no? Pues un militar, su hombría, creo que va primero. Y el eunuco era sometido a una humillación tan grande que no solo lo ponían a cuidar las mujeres de los reyes, sino que lo castraban. Y era un trabajo humillante. Humillante. Encima de que perdías la guerra, su país, era sometido a humillación. Era como para hundirse emocionalmente, ¿o no? Era como para sentirse el patito feo. Como sentirse, pues no sirvo, ya mi vida ha terminado, ya he fracasado como tal. Pero quiero decirte una cosa. El eunuco, en este trabajo, tenía dos opciones. O intentar salir adelante o hundirse en su miseria, porque estaba siendo muy humillado. Su hombría ya estaba tocada. Su sexualidad ya estaba tocada. Nunca mejor dicho. ¿Ves? Pero él tenía dos opciones, hundirse en eso o salir adelante. Si conoces la historia, el eunuco llegó a ser, para que me entiendas, el director de Hacienda de Candace. Llegó a ser el director de finanzas del reino, donde era primero el que cuidaba a las mujeres del rey. Y con esa posición social, creció muchísimo, no me quiero concentrar, tuvo mucha fama, mucho dinero y comprarse todo lo que quería. Se compró todo lo que quería, pero su vida estaba vacía. ¿Sabes? Hay cristianos que dicen, bueno, no me lo voy a saltar, sí. Hay cristianos que dicen que el dinero es malo. Cuidado con esto porque podemos caer en idolatría. Se me fue la palabra. Espera que la tengo por aquí. Preocupaciones. En fanatismo. Podemos caer en fanatismo porque el dinero no es malo. Es malo si tu corazón está en el dinero. Por eso dije anteriormente
que primeramente el reino de Dios, que ya todo lo demás vendrá por añadidura. Dios conoce lo que tú necesitas. Cuando este eunuco se convirtió en administrador o director de finanzas de Candace, él llegó a tener mucha fama, mucha riqueza, pero él se sentía vacío en su corazón. Este vacío lo llevó a buscar de la palabra de Dios. ¿Os suena eso? ¿Alguna vez nos hemos encontrado en alguna situación que nos impulsa a buscar de Dios? Sí, ¿verdad? Pero había un problema, que él, pues, no entendía bien las Escrituras. Pero ¿qué pasa? Él cada año iba a Jerusalén al sacrificio, a la Pascua, a celebrar, iba a buscar de Dios constantemente, porque él se encontraba en un vacío bastante grande. Pero quiero decirte que tener dinero no es malo, pero si pones tu corazón en ello, con el dinero no puedes comprar la belleza. Con el dinero puedes comprar una cama, pero no puedes comprar el sueño. Puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Por eso, primeramente, son las cosas del Señor. Amén. Bien, te quiero contar un testimonio porque a veces nos equivocamos. Hace mucho tiempo mi esposa es enfermera y a veces viene contando sus historias del hospital. Le tocó atender a una actriz española en el hospital. 40 años, joven, triste, pero en lecho de muerte, con cáncer, no voy a decir el nombre, por respeto. Y no solo se sentía así, sino que mi esposa me dice, es que estaba en ese momento de su vida y lo menos que hacía era buscar por lo menos un poco de paz en su corazón. Porque su marido sale de la habitación y mi esposa lo escucha y le dice, que se muera ya esta mujer que no la aguanto. Es decir, estaba amargada, estaba llena de tanto odio que su propio marido decía que se muera ya, que se muera ya. ¿Por qué te cuento este testimonio? Porque primeramente nosotros, y Mari empezó a predicar con su testimonio, a veces como creyente tenemos cosas en nuestro corazón que no deben estar. Nos llenamos de cosas que no deben estar allí. Y el eunuco, este texto bíblico, me llevó a esto porque él tenía todo. Dice el texto bíblico que iba sobre todo su tesoro. Imagínate en un carro, un tío feo, lleno de dinero, pero no era muy guapo tampoco, ¿no? Según la Biblia. Y sentado sobre su tesoro, lo tenía todo, pero tenía un vacío en su corazón. Y ni siquiera podía comprender lo que Dios quería decirle leyendo la Biblia. Entonces, a mí me hace entender que el eunuco era creyente o buscaba de Dios por lo menos. Estaba buscando fervientemente algo que le faltaba en su corazón. ¿Os suena esto? Cada día estamos buscando algo que el Señor ponga o haga en nuestro corazón. Pues el eunuco fue a buscar esto y venía de regreso igual. Venía igual. Dice la Escritura que él venía. Pero para fortuna, el Espíritu llevó a Felipe hasta allí para explicarle y hablarle. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a mí no me gustaría que tú hayas venido aquí y te vayas igual. Quiero que realmente puedas encontrar lo que Dios quiere decirte a tu corazón. Que puedas darte cuenta como creyente que necesitamos sacar de nuestro corazón cosas que no tienen que estar, de nuestra vida que no tienen que estar. Esta semana de oración ha sido tremenda porque los testimonios decían esto. Es que, decía Mari, como creyente tenía algo en mi corazón que no tenía por qué estar. ¿Y dónde lo encontró? ¿Dónde hizo que floreciera eso para ser sanada? En la iglesia, en la comunión de la iglesia, buscando del Señor. Amén. Pues el eunuco, cuando vio que Felipe llegó, le preguntó que le explicara esto. Y Felipe le explica el Evangelio. Y él se da cuenta de que algo le impedía llegar al Señor. Por eso el título es ¿qué te impide? ¿Qué te impide?
hay algo que nosotros nos impide nuestro crecimiento espiritual que debemos sanar de nuestro corazón. Bien sean costumbres antiguas, bien sean pensamientos o odio. ¿Creéis que puede existir odio en el corazón de un creyente? ¿Creéis que puede existir raíz de amargura o envidia? ¿Creéis que puede un creyente estar deprimido? Todas estas cosas deben salir de nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos en la iglesia, el Señor, a través de su Espíritu, viene y nos hace entender eso. Te voy a contar otro testimonio. Hace muchos años conocí a un pastor del extranjero que lo estaba atendiendo y 5 o 6 días me dice, he estado orando por ti anoche y el Señor me dijo, y yo era creyente, me dijo que tenías en tu corazón un odio que tiene que salir de él. Y yo, este tío, ¿pero odio a quién? A una persona, encima me especificó. A una persona. Y yo, pues no lo sé, porque yo soy creyente, voy a la iglesia, muy bien, estoy contento. Pero cogimos un tiempo de oración con esto y me dice el Señor en mi corazón a quién yo no había perdonado. Me dice el nombre y todo en este tiempo de oración. Y cuando me dice esto, que yo caigo en conciencia, la persona había fallecido hace 5 años. ¿Cómo hago yo para pedirle perdón a esta persona? ¿Cómo hago yo para ser sanado de mi corazón? Es más sencillo de lo que parece. Orando y buscando al Señor, me puse en mi corazón, ya te ha perdonado y tú has sido perdonado por ella. No sé cómo lo hace el Señor, pero lo hizo. Lo hizo de una manera que yo sentí una paz tremenda. Bien. El eunuco fue a Jerusalén buscando respuesta a todas sus circunstancias, a todos sus problemas, sus cosas, y esperaba encontrar en el pueblo de Israel, cuando fue, todas esas respuestas. Quiero decirte que cuando el eunuco volvía igual, pero el Señor halló misericordia y se encontró con Felipe y podía comprender que él tenía que ser bautizado y creer en el corazón. Yo quiero decirte que el Señor conoce el camino que tú has cogido para llegar a este lugar. El Señor conoce el camino que vas a coger para volver a tu casa. Y Él lo menos que quiere es que volvamos igual. Lo menos que Él quiere es que volvamos de la misma manera en que hemos venido, que podamos comprender que necesitamos que Él obre en nuestro corazón, que Él abra o saque aquellas cosas que nos impide el crecimiento espiritual. Amados, yo tengo temor porque voy a predicar la palabra en la iglesia donde hay personas que su vida pende de un hilo, donde hay problemas con hijos, circunstancias. Yo no puedo comprender ¿por qué suceden estas cosas? ¿O por qué personas tienen esto en el corazón? Pero sí sé que hay uno que ayuda sobre estas cosas que se llama Jesús. Que acude a nuestro socorro. Acude a nuestra necesidad. ¿Quién lo cree? Amén. No se trata de ser religioso, pero ahora voy a entrar, por no alargarme tanto, en un tema es bonito cuando nos damos cuenta de que necesitamos escuchar del Señor y buscándolo Él saca lo que hay en nuestro corazón. Pero yo tengo cuatro razones por el cual a veces nos impide nuestra vida o nuestro corazón llegar a los pies del Señor. O poder discernir o entender lo que Dios, llegar a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Amén? ¿Me hago entender? Bien, pues hay 4 razones por el cual nos impide llegar a los pies del Señor. La primera de ellas es la incredulidad. Para ello quiero leer Juan 11:40, que dice así. Pensar que Dios no nos puede perdonar, creernos inmundo, eso es incredulidad. A veces, como creyente, nos inunda la manera de pensar que a lo mejor Dios no nos puede perdonar. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se trata de creer.
a nosotros a veces nos impide llegar a lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque a veces no creemos. No creemos que Dios pueda dar solución a un problema que físicamente no tiene solución. Pero en el Señor todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él llama lo que no es, que es. Y todo es posible en Él. A veces no ha fallado la fe, ¿o sí? ¿Alguna vez nos ha fallado la fe o no? A veces sí. De acuerdo a las circunstancias nos falla un poco. Pero quiero decirte que Dios dice, si crees, verás la gloria de Dios. La incredulidad no nos deja llegar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué te impide llegar a Dios? Ser incrédulo o pensar que Dios no existe, o para creyente que Dios no puede solucionar mi problema, o que no puedo entrar en lo que Dios quiere hacer conmigo porque no creo lo suficiente. Si crees, verás la gloria de Dios. Este es el primero. La incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo primero es que tengamos fe. El eunuco le pregunta a Felipe, ¿y qué me impide? Y le dice Felipe, si crees de corazón. ¿Y qué responde él? Creo, con convicción, era creyente, ¿eh? Con convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él lo creyó de corazón. Él entendió que hacía falta algo en su corazón para completar su creencia, para completar su crecimiento espiritual. Leía las Escrituras, veía que Isaías leía que fue inmolado en la cruz, que fue entregado, que no hubo justicia, que su vida había sido quitada de la tierra. ¿Quién contará lo que él ha hecho? Y él dudaba de quién era, el mismo Isaías. Felipe le dice, predicándole el Evangelio, que era Jesucristo, el mismo Dios que murió por amor por nosotros. Si tú crees esto en tu corazón, créeme que verás la gloria de Dios. Hay que creer, queridos. Si hoy podemos entender o podamos entender, porque cuando yo leía este mensaje, yo entendía, Señor, ¿hay algo en mi corazón que debe ser sanado? ¿Hay algo en mi vida espiritual para yo poder avanzar y crecer en ti? Y el Señor me hablaba a mi corazón. Creerme. A veces nos encontramos en situaciones que solamente la mano de Dios puede ayudarnos. Amén. Pues la incredulidad, queridos. Yo no sé si tú has sido incrédulo o estás siendo incrédulo. O vienes a la iglesia porque ya vienes cada domingo y ya es una costumbre. Yo quiero animarte de que creas para que veas la gloria de Dios. Para que puedas comprender que no es venir los domingos a la iglesia, sino que puedas comprender que vienes a la iglesia, te llevas un refrigerio en tu corazón, te llevas una palabra de Dios, te llevas algo que estabas buscando porque Dios está en este lugar. Eso es lo que quiere el Señor, que tú creas. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? Yo quiero. No quiero venir cada domingo a la iglesia y ser uno más. Bueno, he venido a revolucionar, digo. Amén. La segunda cosa, querido, culpabilidad. La culpabilidad nos impide llegar a Dios completamente. No merecemos el perdón, la vergüenza, el miedo. Sabes, yo tengo miedo en este lugar, pero me pongo porque no son mis capacidades. Es la capacidad que Dios pone en cada uno de nosotros. No soy yo, es Dios quien quiere hablar a través de nosotros. Yo una vez predicando en el Vendrés dije, es que yo no me sé explicar, o a veces no sé decir las cosas, y una hermana cuando terminamos, no diga eso, hermano, que lo hace muy bien. Pero es que no soy yo, es el Señor, porque yo sí que no lo hago bien, pero es Dios. Cree que Dios quiere usarte. Cree que Dios quiere pasarte a otro nivel, como la oración que se ha tenido toda la semana. Eso es lo que está buscando nuestra iglesia. El avivamiento, ver la gloria de Dios, ver gente sanada, ver gente liberada, ver corazones puros en la presencia de Dios. Porque una iglesia, mejor no lo digo. Amén, dígalo. Carolina, te quiero.
una iglesia apagada donde no se ve el poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Pues aquí yo creo que eso no es lo que estamos buscando con nuestro pastor. Estamos buscando que la gente pueda ser liberada de su corazón, que aquello que le falta en su vida, como el eunuco, que tenía dinero, tenía fama. Él tenía dos opciones. Si tú hoy te sientes fracasado o que has terminado tu vida o algún problema que te puede hundir, tienes dos opciones: ponerlo en las manos de Dios y salir adelante como lo ha hecho el eunuco, y llegar hasta el momento que alguien te dé una palabra de Dios y te diga que verás la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere con el creyente. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Leer la Biblia, sí. Buscar de Dios, sí. Pero intenta pasar a ese nivel de ver la gloria de Dios. El eunuco fue bautizado y dice la Biblia, se fue gozoso. Yo quiero que hoy te vayas de aquí con un gozo diferente en tu corazón, porque tienes dos opciones. Querido y querida, escoge la mejor, que es estar en los caminos de Dios, es poner las cosas en Dios, porque Él es el único que nos va a dar la salida a eso que tú tienes en mente y en tu corazón. Amén. La culpabilidad no nos deja crecer. Imagínate si el eunuco llega y dice, es que claro, ya no tengo vida, castrado, no voy a tener descendencia, me encuentro mal. Eso sí es un fracaso total. Pero él no, él escogió creer en Dios. Él escogió buscar en Jesucristo y llegó a lo que Dios quería, al gozo de su vida. La Biblia no dice nada más, ni su nombre, sino solamente como personaje. Pero dice la Biblia, y se fue con gozo. ¿Quién quiere irse con gozo de esta mañana, de aquí, de este lugar? ¿Quién quiere irse con una palabra de Dios y decir, he visto la gloria de Dios, he visto lo que Dios quiere para mí? Y lo que le he preguntado, he tenido una contestación de Dios esta mañana, porque le he buscado. La tercera cosa es corazón endurecido. El corazón endurecido, queridos, es lo peor. Nos impide llegar a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El corazón endurecido podemos llegar a tenerlo cuando hay odio en nuestro corazón, cuando hay heridas sin ser sanadas, como decía Mari, cuando hay religiosidad en nuestro corazón, porque aquí no somos religiosos. Bueno, en culpabilidad quiero leer el texto bíblico que está en Romanos 5:20. Si lo puedes poner, por favor, antes de pasar a corazón endurecido. No quiero ir por los rincones sintiéndome culpable. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios está en ti. Y no es porque seas más pecador que otros, todos somos pecadores. Pero es que Dios quiere que abunde la gracia en tu corazón. Así que saca la culpabilidad de tu vida. No te sientas culpable. Hace poco hablaba con un joven y le decía, ¿qué te pasa? Estoy preocupado por tu vida espiritual. Y me dice, es que no puedo sacar de mi corazón que a mi mejor amigo ha fallecido y porque Dios ha hecho eso. Estoy enfadado con Dios. Esa culpabilidad no lo hacía crecer espiritualmente. Dios es Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Sabe por qué hace las cosas. Cuando el pastor decía antes, abracen a su madre. Mi madre hace 4 años que ha fallecido. ¿Y me creerías si te digo que la he abrazado? Yo siento paz en mi corazón porque está en el mejor lugar. Yo no voy a culpar a Dios porque me hace falta, pero está en el mejor lugar. La culpabilidad no me hace crecer. Sacamos la culpabilidad de nuestro corazón, de nuestra vida. A veces nos sentimos culpables de cosas. ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios ha permitido? Cree en el Señor. Saca la culpabilidad de tu corazón. Y quiero leer el Salmo 51, 17.
La decepción nos hace sentir culpable. ¿Tenía motivos el eunuco para sentirse decepcionado? Muchos. Pues yo quiero animarte, querido y querida, que no hay ningún motivo, por muy fuerte que sea, a desanimarte, porque el Señor está contigo, porque Él quiere que pases a un nivel espiritual diferente, que puedas comprender realmente y ver su gloria. Dice el versículo Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios, tú, oh Dios. ¿Me estás entendiendo? El corazón endurecido nos aparta de Dios. Y la Biblia dice que Dios no hace oído sordo o vista ciega a un corazón contrito y humillado. Si quieres que Dios obre en tu corazón y ver su gloria, derrama tu corazón a Él. ¿Qué te impide llegar a ver la gloria de Dios? No hay ninguna frustración válida aquí en este lugar, porque ninguno le han quitado, lo han castrado a hombre, y ninguna mujer le han hecho una cosa que sea bastante frustrante, como la del eunuco. No hay ninguna frustración que te impida llegar a la gloria de Dios. Yo sé que es difícil, pero puedes. A lo mejor te sientes frustrado o frustrada porque no tienes el trabajo que quieres, o porque te has esforzado en tu vida y no has logrado lo que quieres. Porque el Dios te dice hoy que pongas el orden correcto en estas cosas, que es: búscame a mí primero, entrega mi corazón a mí primero, reconóceme como tu Dios y yo me encargaré de tus cosas. Rinde el corazón, que puedas comprender qué nos impide llegar a esa gloria de Dios y te puedas ir de aquí con gozo. Amén. Y por último, y el más común, es el pecado. Yo no me voy a alargar en esto, porque todos sabemos lo que es el pecado. Romanos 6:23 dice, dije que no lo iba a leer todo, pero bueno, lo he leído todo. El pecado nos aparta de Dios. Esto es típico, tópico. Hay pecados que no tienen ni olor ni color, pero que tú en tu corazón sabes que es y puedes sacarlo de ti para que nada te impida llegar a la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva ¿os suena? ¿Os suena? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos aleja de Dios. Amado, solo Jesús puede llenar tu corazón y quitar todo lo que te impide llegar a Él, romper cualquier atadura, cualquier circunstancia que nosotros no veamos la solución, que no te deja acercarte a Él de una manera sobrenatural. Solo Él, en Él podemos encontrar esta libertad. Cuando estás atado, cuando no consigues llegar a tu objetivo o sientes impedimento para acercarte a Dios, cualquier excusa, cualquier motivo, ocupaciones o trabajo, flojera, lo que sea, puede venir a tu mente. Pero no permitas que eso impida llegar a lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a ponernos de pies. Vamos a orar. Quiero dar gracias a Dios. No me voy a alargar mucho. Si algo te ha quedado en este mensaje es que qué te impide llegar a Dios, mi mejor deseo es que quites todo impedimento para que Jesús pueda obrar en tu vida. Que entregues tu vida a Cristo y vivas para Él. Que puedas comprender que en Él hay cosas grandes. Si lo dice la Biblia, ver la gloria de Dios. Porque ya lo demás está demasiado visto. Pero la gloria de Dios, deseo verla. Y deseo verla en tu vida y en nuestra iglesia. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar de una manera que podamos sacar
o poder discernir de parte de Dios qué nos impide acercarnos a Él. ¿Qué hay en nuestra vida y en nuestro corazón? No olvides que Dios no hace oídos sordos a un corazón contrito y humillado. Hoy es una nueva oportunidad en tu vida para que salgas de aquí con gozo, para que salgas en victoria y puedas decir: he escuchado la voz de Dios. El Señor me ha dado refrigerio porque venía triste, con problemas, con circunstancias, pero Él me ha refrescado y me ha hecho confiar más en Él. Porque si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, verás la gloria de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, quiero darte gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, gracias porque tú me has bendecido. Tú has hecho, Padre, que yo examine mi corazón como creyente y busque si hay algo que me impide llegar a la gloria tuya. Señor, yo no sé si tengo mi corazón endurecido. Yo no sé si a veces dudo con mi fe. Yo no sé, Padre, a veces ni te siento. A veces oro y ni te siento.